¿Qué tal, hermanos? Les habla el pastor Eduardo García de la Iglesia Bautista Villa de Oreb. El presente video corresponde a nuestro curso de ministerios, lección número 8. Tiene por nombre el siguiente: Liderazgo efectivo 1, nuestro ministerio de influencia en otros. Repito, nuestro ministerio de influencia en otros. Está basado en 1 de Timoteo capítulo 4 versículos 9 al 10. Permítame darle lectura. Dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Oremos. Padre, gracias porque nos permites estudiar tu palabra con la finalidad de capacitarnos, de prepararnos, de entender el ministerio al cual tú nos quieres llamar. Te pedimos, Señor, que siembres en nosotros el deseo, la voluntad y la visión para poder ejercer nuestro trabajo, nuestra actividad dentro de la iglesia, y entonces todos colaborando, unánimes, como un solo cuerpo, podamos edificar tu cuerpo, Señor, tu iglesia, para que más personas te conozcan y para que los que ya hemos creído maduremos y que crezcamos en ti. Te lo pido, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Repito, 1 de Timoteo 4, 9 al 10 dice así: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Nuestro ministerio en la iglesia, cualquiera que sea el nivel o área en donde lo desarrollemos, es importante. Sin duda, una de las cosas más importantes es la influencia que con nuestro ministerio impartimos al cuerpo de Cristo, es decir, cuánto influimos en los demás. Se hace necesario entonces reflexionar sobre la influencia que ejercemos sobre las demás personas. Esta influencia la debemos llamar el liderazgo. Estudiemos entonces la responsabilidad del liderazgo. Primero definamos entonces qué es un líder. Un líder es una persona con una visión y un proyecto de vida. Es un ser humano con la tarea de influir en otros para unirse en una misión comunitaria. De alguna manera podemos decir que un líder es aquella persona que es capaz de compartir la visión con otros y que otros sigan y se unan a esta visión que tiene él. Es un seguidor de Jesucristo que ayuda a otros a encontrar un propósito de vida y les organiza, les anima y les ayuda a lograrlo. El apóstol Pablo escribe a un joven líder cristiano y le manifiesta algunos de los valores que hacen la diferencia entre un líder que cumple con la misión que da Dios y un caudillo que solamente realiza tareas protagonistas y egocéntricas. Repito, lo que el apóstol Pablo hace con Timoteo es manifestarle algunos de los valores que hacen la diferencia entre un líder que cumple con la misión que Dios le da y un caudillo que solo realiza tareas protagonistas y egocéntricas. Seamos líderes y no caudillos. Seamos aquellos que cumplen con la misión que Dios nos da con pasión, con responsabilidad, con cuidado. Y no seamos nunca protagonistas egocéntricos que lo que buscan son aplausos, reconocimiento y el desarrollo personal. He aquí algunos valores que un líder debe considerar para ejercer correctamente su liderazgo. Y aquí quiero, antes de empezar a enumerar cada uno de los valores, me gustaría hacer una aclaración. No significa que este video está únicamente dirigido al liderazgo que actualmente tienen los ministerios de la iglesia. Cuando hablo del líder o cuando hablo del liderazgo, en realidad, por eso expliqué lo que era un líder, me refiero a cualquier persona que influye en otros. Así que si tú tienes cierta influencia en otros dentro de la iglesia, aunque no tengas un cargo o no tengas un ministerio, que evidentemente este video es para motivarte a que realices una actividad, a que tengas un cargo y que te unas a un ministerio, pero incluso puede haber líderes que no necesariamente están en un cargo o no necesariamente están desarrollando su actividad dentro de un ministerio, pero tienen influencia para con otras personas. Tal vez deberías de pensar, hay alguien en la iglesia, hay alguien en nuestra comunidad de fe que te reconoce como alguien a quien admira, como alguien a quien sigue, como alguien a quien escucha, como alguien de la cual
tomar ejemplo? Porque si pasa así, entonces sin tener cargo o ministerio, eres un líder para esa persona. Por eso quería hacer esta aclaración. No me voy a dirigir únicamente a las personas que actualmente dirigen alguno de los ministerios. Me refiero a cualquier persona, a ti hermano, a ti hermana, que tu participación en la comunidad de fe posiblemente no es a través de un ministerio, pero influyes a otras personas, incluso puede ser a tu familia, amigos, vecinos, lo que sea, pero quiero darte algunos valores para cuidar esta influencia que tenemos sobre otras personas. Primer valor, el valor de la gracia. Primera de Timoteo 4, 1 al 5, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El legalismo es útil para quien quiere ser cacique o tirano, pero quien quiere ser líder cristiano ha de conocer y enseñar la gracia divina. Repito, el legalismo, el basar la fe a través de una serie de reglas o prohibiciones, es útil para quien quiere ser cacique o tirano, pero quien quiere ser un líder cristiano, quien quiere ser un líder que cumple la misión que Dios le dio para su vida, ha de conocer y enseñar la gracia divina. No se trata de ser un líder de la manga ancha, sino ser un líder que pone mayor atención a lo que podemos y debemos hacer que a lo que no podemos hacer. En la época de Timoteo existían pseudolíderes que se dedicaban a exaltar su supuesta santidad, estableciendo prohibiciones y reglas. Pensaban que por ser tan estrictos agradaban a Dios. Pablo recomienda a Timoteo un estilo diferente de liderar a la iglesia, un estilo basado en la gracia que santifica, en la acción de gracias a un Dios que provee de las posibilidades de actuar. Así que un verdadero líder cristiano, un líder que intenta cumplir la misión de Dios para su vida, no es una persona que con reglas o prohibiciones trata de cumplir la misión de Dios. No, un líder cristiano, un líder que disfruta de la misión de Dios, es una persona que conoce y enseña la gracia divina. Repito, no se trata de ser un líder de manga ancha, sino de ser un líder que pone mayor atención a lo que podemos y debemos hacer que a lo que no podemos hacer. Es decir, no se la pasa diciendo: no hagas esto, no hagas el otro, no lo hagas así, no hagas el otro, no actúes de esta manera. En lugar de enseñar lo que no, se la pasa enseñando lo que sí podemos hacer y a lo que le debemos de poner mayor atención. Y es muy fácil, mire, hay personas que constantemente uno está con ellos y yo les digo, son personas del no. A todo le encuentran lo malo, todo le encuentran lo complicado, a todo le encuentran lo difícil, a todo le encuentran lo malvado. Y entonces son personas con las que tú estás, convives, platicas o compartes un tiempo y todo el tiempo te están diciendo: eso no porque haces, el otro no porque así no es. Entonces debemos de aprender a ser líderes que en vez de que nuestra palabra cotidiana sea no, debemos aprender a ser líderes que pensemos más en lo que sí podemos hacer y en lo que debemos de hacer y no concentrarnos en lo que no debemos hacer. Número 2, el valor de la sana teología. El valor de la sana teología. Primera de Timoteo 4:6 dice: nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Hay quien dice que el camino más breve para hacerse famoso y conseguir seguidores es convertirse en hereje. Llama mucho la atención una verdad exagerada y hay gente buscando con ansias alguna idea extravagante para seguirla. No tienen el valor para hacerlo por sí solos, pero seguirán al que se atreva. En la época de Timoteo había ideas heréticas rodando en el ambiente de los cristianos y Pablo quiere advertir a su discípulo al respecto. El día de hoy existe una fascinación por los números, las grandes multitudes, las reuniones masivas, las supercongregaciones, y algunos están dispuestos a sacrificar lo que sea por obtener tales logros.
No hay problema en el crecimiento de la iglesia, pero debemos tener cuidado de no comprometer la verdad de Dios en el intento. Muchos líderes están buscando lo que llaman nuevas experiencias, están incurriendo en prácticas extrabíblicas con tal de conseguir metas numéricas, sin importarles el alto costo de dicha estrategia en cuanto a la salud doctrinal que se refiere. Pablo nos propone un liderazgo sano doctrinalmente. Un liderazgo sano es un liderazgo con identidad, y la identidad que tiene este líder es una identidad basada en la palabra de Dios. Así que tengo que ser categórico. Un líder de la iglesia debe ser una persona que conoce, que escudriña la palabra de Dios, que entiende la palabra de Dios, que la comprende de la forma más saludable posible, que la comparte, que la enseña y que la vive. Debemos de tener cuidado a nuestros comentarios, a nuestras enseñanzas que posiblemente no tengan sustento en la palabra de Dios. Debemos de filtrar lo que escuchamos, debemos de filtrar las enseñanzas que hemos adquirido y ponerlas o pesarlas en la palabra de Dios, porque un líder cristiano, un líder que está a cargo o sirviendo en algún ministerio, debe ser una persona con una doctrina lo más intachable posible. No significa que vamos a tener una perfección de doctrina, no. Pero sí significa que al yo ser una influencia para otras personas, al yo estar trabajando en un ministerio de la iglesia o al estar al frente de un ministerio, debo de entender lo peligroso que es hablar, enseñar, decir, compartir, porque con mis palabras puedo edificar o puedo destruir alguna idea sana en el corazón o en la mente de los demás. Así que, queridos hermanos, si tienes la intención de incorporarte al trabajo de la iglesia o ya estás en el trabajo de la iglesia, como pastor te lo pido, necesitas estudiar la palabra de Dios, necesitas conocerla, tener hábitos de lectura personal todos los días, tener hábitos de discipularte en la iglesia, tener el hábito de constantemente estar escuchando la palabra de Dios en tu corazón y en tu mente, es decir, no despreciar las oportunidades que Dios te da a través de la iglesia para crecer en fe, en madurez y en conocimiento de la verdad. Y me refiero, lo voy a decir de forma muy clara, asistir a los cultos, asistir al instituto bíblico, escuchar los devocionales, tener lectura diaria de la palabra de Dios. Y también quiero decir esta parte, también significa filtrar las cosas que escucho. La Biblia dice que debemos escuchar todo y retener solamente lo bueno. Pablo lo dice más adelante en el Nuevo Testamento. Sería útil. Yo sé que ahora es muy fácil, es muy accesible poder escuchar a otros predicadores en internet o en alguna otra plataforma, YouTube, Facebook, etc. Yo quiero rogar para que seamos sabios, para escuchar a ciertos pastores o a ciertas iglesias o ciertas predicaciones. Debemos ser sabios en lo que escuchamos y debemos de filtrar todo lo que oímos con base en la palabra de Dios. Porque un líder de nuestra iglesia, una persona que influye en nuestra iglesia, una persona que desea trabajar en nuestra iglesia, debe ser una persona que debe mantener fidelidad sana en cuanto a la palabra de Dios. El valor de la actualización. Ejercítate para la piedad, le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículos 7 al 9. Hay algunas personas que creen que lo más importante que uno debe traer consigo es su Biblia, su himnario y su periódico. Hablo de los cristianos de hace años, ¿no? Que valoraban la Biblia y el himnario como lo más sagrado que tenían y un periódico como lo más sagrado que tenían. Si yo el día de hoy le digo a usted que lo más importante que debemos traer con nosotros es una Biblia, un himnario y un periódico, posiblemente usted reconozca la Biblia y usted me diga, sí, yo traigo la Biblia, pero siempre la traigo en mi teléfono. Usted seguramente ya ni conoció los himnarios antiguos y posiblemente el periódico, usted dice, ¿para qué quiero periódico si puedo ver todas las noticias en las redes sociales? Así que las cosas han cambiado. Un cristiano debe entender que está en un entorno social. Por lo tanto, es necesaria la actualización del líder que quiere realizar una tarea que valga la pena. Los tiempos modernos exigen su paso veloz en el crecimiento cultural del siervo de Dios, del que sirve, del que tiene un ministerio, del que realiza una tarea en la iglesia.
Los avances en comunicación, las nuevas formas de pensar, el mismo lenguaje que evoluciona cada día, nuevos descubrimientos, tecnología y otras muchas cosas más de esta acelerada forma de vida moderna nos exige una constante actualización. Escuche bien esto, hermano. Líder que deja de aprender, deja de servir. Líder que se estanca, se vuelve obsoleto y su verdad en un artículo de museo, a pesar de ser cierta. Las fábulas profanas de las que Pablo pide a Timoteo que se cuide, para nosotros significan, en resumen, toda esa gama de información, teorías, ideas, argumentos y filosofías que algunos pretenden elevar al grado de verdades. Debemos saber de ellas, pero no perdamos el tiempo en ocuparnos demasiado en lo que no aprovecha. Conociendo billetes verdaderos, se conocen los falsos y no al revés. Un detalle importante es lo que dice Pablo sobre el deporte o el ejercicio corporal. No dice que es malo, tampoco dice que no es provechoso. Lo que dice es que es más provechoso el ejercicio espiritual que los aeróbicos o las pesas. Debemos estar físicamente sanos. Es útil practicar algún deporte, pero la salud espiritual, la actualización cultural, la reflexión teológica, bíblica, es indispensable. La razón es muy sencilla. La trascendencia de esta clase de ejercicio va más allá de la existencia física. Así que si haces deporte 1 hora diaria, deberías ejercitarte espiritualmente por lo menos 2 horas al día. Todo líder debe buscar constantemente su actualización. Y cuando hablo de actualización, evidentemente me refiero a una actualización cultural. ¿De qué cosas está hablando la gente? ¿Qué nuevas formas está usando la gente para contactar a otros? La tecnología, la forma de pensar de la gente, las nuevas ideas, la nueva forma de organizarse. Debemos estar actualizados en lo que pasa en el mundo y retomar del mundo lo que podemos hacer útil para nosotros sin corromper la verdad. Y uno de los grandes ejemplos es esto. Estamos usando plataformas que la sociedad utiliza, estamos usando medios, recursos que la sociedad utiliza, pero no estamos transgrediendo la verdad. Así que debemos actualizarnos culturalmente, debemos actualizarnos en nuestro ejercicio teológico, doctrinal. Debemos cada día crecer más, aprender más, entender más, leer libros, escuchar sermones, hacer preguntas. Debemos actualizarnos, repito, culturalmente, pero también debemos actualizarnos en cuanto a nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Recuerden, debemos entender, ocupar el tiempo para conocer las verdades de Dios cada día más. Y de esta actualización es de la que hablo. Número 4, el valor de la paciencia. Primera de Timoteo 4:10 dice, porque esperamos en el Dios viviente. Repito, porque esperamos en el Dios viviente. A nadie le queda duda, dice Pablo, que en el trabajo del Señor se sufre. Un líder debe saber esto o ha de enterarse tarde o temprano en una forma desventajosa. Aquel que observa a otro trabajar no necesariamente sufre, de hecho ni se cansa. Puedo incluso evaluar, criticar y dar sus opiniones, pero aquel que trabaja, que realiza la actividad, el ministerio, tiene necesariamente oposición y crítica y problemas que resolver. He aquí la prueba máxima del liderazgo, la capacidad de soportar las aflicciones. La palabra paciencia podría equipararse con la palabra perseverancia. Y la palabra perseverancia significa hacer lo bueno, hacer lo correcto, hacer lo que me toca, sin importar las situaciones. Persistir en hacer lo bueno, persistir en hacer lo que me toca, persistir en hacer lo correcto, a pesar de las circunstancias. Y esta es la prueba del liderazgo, la capacidad de soportar, de resistir las aflicciones. El ministerio, querido hermano, el ministerio, compartir con otros el ministerio, trabajar para otros, trabajar con otros, ejercer una actividad y un liderazgo en la iglesia, queridos hermanos, no es dulce. Trae sus aflicciones, trae sus problemas, trae sus agobios, se lo anticipo, porque no quiero que le entre y después vea que la cosa no es sencilla y después se eche para atrás. No, se lo anticipo. No quiero decirle que todo va a ser bueno, todo va a ser bonito. No va a ser así. Van a haber dificultades, va a haber crítica, va a haber oposición, van a haber malos entendidos, van a haber tal vez posiblemente desacuerdos. Va a pasar.
Y precisamente es por eso que tengo que decírtelo. El liderazgo, el trabajar en la iglesia, para hacer eso se necesita de paciencia. Si no quieres sufrir, no te metas de líder. Si no quieres sufrir, no trabajes en la iglesia. Si no quieres sufrir, no te incluyas en un ministerio. Te lo pido, no lo hagas. Si te metes a la tarea de líder, si te metes a la tarea de servir, de trabajar, de realizar alguna actividad en la iglesia, necesitas dotarte de una gran capacidad de paciencia para soportar y una gran convicción para sobreponerte a toda crítica y problemática. Moisés, Josué, David, Samuel, Nehemías, Esdras son ejemplo de ellos. Una confianza firme en Dios necesita un líder. Quien no tiene este valor, este tesoro tatuado en su carácter, no tiene las agallas para ser un líder el día de hoy. El ministerio, el liderazgo, queridos hermanos y hermanas, se los anticipo, como ya lo dije, trae dificultades. Entonces tú debes de entrarle al trabajo con la conciencia de que van a haber momentos de dificultad, pero con todo estás dispuesto a persistir. 5. El valor de la influencia. Esto manda y enseña. Dice Pablo a Timoteo en el versículo 11 del capítulo 4. Repito, esto manda y enseña. Uno que solo manda es un tirano. Uno que solo enseña es un maestro. Uno que manda basado en la enseñanza es uno que influye en otros. Y uno que influye en otros para conseguir algo es un buen líder. Definitivamente un líder tiene autoridad sobre otros, pero esa autoridad está basada en la enseñanza. Moisés enseñó al pueblo a conocer a Dios y sus mandamientos. Josué enseñó y desafió al pueblo a seguir a Dios con decisión. David incluso fue usado por Dios para revelar muchas cosas a su pueblo, no solo por medio de los salmos, sino por medio de sus acciones. Ni qué hablar de Nehemías y otros grandes líderes. Para ser un líder hay que tener una visión, un llamado, una convicción de que Dios está trabajando en un proyecto determinado y nos quiere allí como colaboradores. Pero solo lo sabe el líder, por lo tanto, debe hacer algo para que otros se involucren. Es allí donde la influencia entra en acción. Nadie obedece a otro voluntaria y comprometidamente si no entiende el porqué. Querido hermano y querida hermana, te pido, debe ser la clase de persona. Debe ser la clase de persona que tu vida, tus palabras, tu ejemplo, tu testimonio, tu vida completa, predique de la visión que tienes, del trabajo que tienes y del compromiso que tienes para que otras personas se unan a ti y te sigan en la realización de ese ministerio. 6. El valor de una visión con misión. Repito, el valor de una visión con misión. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo en el versículo 12 del capítulo 4. El valor de la conciencia y sentido de utilidad de su propia vida. Nadie puede realizar una visión en la vida si no entiende y acepta su propia vida como instrumento valioso de Dios. Y para ello hace falta tener una visión, un llamamiento a un servicio determinado. El cacique consigue gente que se le una y les manipula para lograr sus propósitos protagonistas y egoístas. El líder ve a Dios actuar y se involucra en el trabajo de Dios por invitación del mismo Dios. Y esto es tener una visión, estar seguro de un llamado divino a unirse a algo que Dios ya está haciendo. Un joven como Timoteo debía valorar tanto su persona que lograba que otros no lo devaluaran. El problema de muchos radica en la falta de humildad y en un malentendido desprecio de sí mismos. No tiene nada de malo saber que Dios te quiere usar y te quiere usar mucho. Para que nadie te tenga en poco necesitas valorarte y tener conciencia de quién eres y qué quiere Dios hacer contigo. Así que te repito, se necesita de una visión con misión, entender que Dios tiene un propósito para tu vida y creerte que realmente Dios tiene un propósito para tu vida. 7. El valor del testimonio personal. Dice Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes. En el versículo 12 también. El instrumento de Dios para realizar sus planes en este mundo es una vida transformada, un testimonio viviente de su gracia, un ejemplo de los efectos de la fe, una influencia o levadura que leude a otras vidas. Así que el testimonio, la vida y el ejemplo de una persona aplicando lo que cree enseña es fundamental e indispensable. Líder no es el que dice vayan, sino el que dice vamos. El Señor Jesús jamás mandó hacer algo a sus discípulos que Él no hubiera hecho antes.
Ningún sermón, estudio bíblico, libro o conferencia influyen tanto a una persona para orar con devoción que ver a su líder orando de rodillas. Así que, hermano, sea ejemplo de lo que quiere enseñar, sea ejemplo de lo que quiere que otros hagan, sea ejemplo de lo que quiere ver en la vida de los demás. 8. El valor de la comunicación. En palabra, versículo 12 también. Un líder comunica poderosamente su visión, su verdad y su propósito. Se dice que la predicación es la comunicación de la verdad divina por un hombre a los hombres con el fin de persuadir. Un líder definitivamente se comunica persuasivamente. Un líder es una persona que sabe convencer a las otras personas. Nehemías comparte su visión con palabra de Dios y anima al pueblo, lo convence y lo persuade para hacer la voluntad divina. Si no me quiere creer, lea por favor Nehemías capítulo 2, versículos 17 y 18. Nehemías es un gran líder que comparte su visión con la palabra de Dios y animó al pueblo, lo convence y lo persuadió para hacer la voluntad divina. Un líder debe ser sabio para hablar, un líder debe ser sabio para transmitir la misión de su ministerio, la misión de lo que quiere hacer. Un líder debe ser inteligente, persuasivo, sabio, bueno con sus palabras para poder transmitir y convencer a los otros a realizar la tarea que tienen por delante. 9. El valor de la ética. Conducta. No, nada habla más y convence más a una comunidad que el comportamiento de su líder. Si hay crisis de liderazgo el día de hoy, se debe a la crisis de la ética que nos aqueja. La intriga, el chisme, la mentira y la palabra anónima son armas de tiranos y caciques. Repito, la intriga, el chisme, la mentira, la palabra anónima son armas de los tiranos y los caciques. Esas personas que dicen, andan diciendo. ¿Quién anda diciendo? Son palabras anónimas que, repito, son armas de tiranos y caciques. El líder se mueve en la dimensión de la honestidad, de la sinceridad, del corazón puro. El día de hoy, la crisis de ética no solo se manifiesta en la deshonestidad de algunos, sino en el silencio de todos. Para que la ética cristiana se manifieste y se agigante entre nosotros, no solo debemos procurar una conducta intachable, sino indignarnos y reprobar otra clase de comportamiento. Querido hermano que desea participar en la iglesia, no solamente deseo de ti que seas intachable en tu conducta, en tus palabras, en tu actitud, en tu forma de dirigirte a los demás y en la forma de dirigir tu vida. Espero que también te indignes y repruebes esa clase de comportamiento que lastima, hiere, divide y perjudica a nuestra iglesia cuando lo veas en otro. No te sumes a eso. No te sumes a lo que alguien más dice. No te sumes a lo que alguien más hace y lastima el cuerpo de Cristo. No solo no te sumes, repruébalo. Dile por favor que eso es incorrecto. Pídele que guarde silencio, pídele que cambie su comportamiento, porque una persona que desea trabajar en la iglesia debe ser una persona con ética, con conducta intachable, pero no solamente con conducta intachable, sino ser una persona también que reprueba cuando ve a alguien que está haciendo algo que es indebido o que no conviene al cuerpo de Cristo. 10. El valor de la entrega. Primera de Timoteo 4:12, el valor de la entrega de vida. Un líder entrega su ser a la visión que le mueve o nadie le seguirá. Nadie apostó más que Moisés en la aventura de la libertad de Egipto. Nadie dio más que Gedeón en la batalla contra los madianitas. Nadie ofreció más que nuestro líder y Señor Jesucristo. O ponemos toda la carne en el fuego en pos de nuestra visión o nos olvidamos de lograrla. Amor es sacrificio, es entrega, es darlo todo. Y ser líder es ser un ejemplo vivo del amor por una misión. Lo voy a decir de otra manera. Que los demás, que la iglesia, que los que están contigo en el ministerio, que aquellas personas que quieres motivar para que se unan al ministerio, vean en ti la entrega, la pasión, el sacrificio que estás haciendo por el ministerio. Cuando otros ven que uno se está esforzando, se está entregando, lo está haciendo con pasión, mueven la voluntad de más y hay más personas que se quieren sumar. Así que un líder, una persona que trabaja en la iglesia, debe ser una persona que se entrega por amor. Es decir, repito, que echa toda la carne en el fuego en pos de la visión
en pos de su misión y en pos del ministerio. Amor es sacrificio, hermano, es entrega. Amar es darlo todo y ser líder. Es un ejemplo vivo del amor por una misión. Ruego a Dios que estos 10 principios se formen en cada uno de los que participen en el trabajo de la iglesia. Lo repito de atrás para adelante para terminar. El valor de la entrega, que seamos apasionados en lo que hacemos. 9. El valor de la ética, que seamos intachables y que no permitamos algo que lastima, hiere, denigra, divide, perjudica al cuerpo de Cristo. 8. El valor de la comunicación, saber ser persuasivos, saber convencer, tener sabiduría con nuestras palabras, ser oportunos con lo que decimos, pero también motivantes y persuasivos. 7. El valor del testimonio personal, una persona que su vida dice lo que sus palabras dicen también. 6. Un líder o una persona que trabaja en la iglesia debe ser una persona con una visión y con una misión clara. Es decir, una persona que sabe lo que Dios quiere para su vida y se la cree. Dios me quiere de pastor, me la creo, porque Dios ya me llamó a hacer eso, así que me la voy a creer. 5. El valor de la influencia. Es saber influir en otros de la manera correcta a través de la enseñanza y a través de la vida. 4. El valor de la paciencia. Entender que trabajar en la iglesia, ser líder, pertenecer a un ministerio, trae dificultades, problemáticas, críticas, oposición, y debo de tener la convicción de que con todo debo seguir adelante. 3. El valor de la actualización. Debo actualizarme tanto cultural como doctrinalmente. Debo conocer más y mejor la palabra de Dios. 2. El valor de la sana teología. Debo cuidar lo que creo, debo cuidar lo que comparto y debo cuidar lo que enseño. Y número 1, el valor de la gracia. Debo de preocuparme más por lo que debemos hacer que por lo que no podemos hacer. Nuestro liderazgo y nuestro ministerio no debe caracterizarse por lo que no podemos hacer, por prohibiciones o reglas. Nuestro ministerio, nuestra vida, nuestra actividad y nuestras estrategias deben caracterizarse por valorar, por distinguir, por apreciar lo que las personas pueden hacer. Así que espero que estos 10 principios sean útiles para tu vida cuando decidas incluirte al trabajo de la iglesia. Y si tú ya estás haciendo algo en la iglesia, te pido, evalúa tu vida a la luz de estos 10 principios y cambiemos lo que tengamos que cambiar. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela y te pido que nos transformes de acuerdo al perfil que Pablo le comparte a Timoteo para ser un líder, un servidor de tu iglesia. Te lo pido, Padre, amóldanos a eso y no nos permitas, Señor, esperar menos de nosotros mismos y de cada uno de los que se agreguen al trabajo de la iglesia. Que el estándar que tengamos para los que ayudan, para los que sirven, para los que colaboran, sea ese y nada más que ese, Padre. Te lo pido por Cristo Jesús. Amén.